¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a conversar con la empresa privada sobre las recomendaciones de Rudolph Giuliani sobre las elecciones de 2015, entre otras cosas. Esto y más en República. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a conversar de temas de coyuntura que son muy importantes en nuestro país, entre otras cosas las elecciones de 2015, las papeletas, el Tribunal Supremo Electoral, pero también vamos a hablar acerca de el plan de seguridad o las recomendaciones de seguridad del alcalde Rudolph Giuliani. Para hablar de ese tema, ya nos acompaña esta mañana en República el señor Luis Cardenal. Él es el presidente de la Cámara de Comercio. Buenos días, don Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Ok. Ya recibimos la primera visita del equipo técnico de Rudolph Giuliani. ¿Qué es lo primero que podemos sacar de eso, don Luis? Bueno, en la primera visita lo que han hecho es venir a comprobar o a corroborar una gran cantidad de información que ya se maneja y que lo maneja el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, los medios de comunicación. Y ellos vinieron pues al campo a ver con sus propios ojos cuál era la realidad que vivía todas las áreas de seguridad del país, hablar con la Policía Nacional Civil, hablar con la Fiscalía, ir a ver los centros penitenciarios, hablar con algunas de las víctimas, ver las zonas calientes en donde la delincuencia y las bandas, digamos, de crimen organizado tienen control territorial, y después de eso van a elaborar el plan de acción que van a proponer y que sugerirían que nosotros siguiéramos. En este sentido, el trabajo que está haciendo el equipo del ex alcalde Giuliani va a presentar sus resultados más o menos en unos 2 meses. Ok, y en este momento han tenido ya conversaciones con ellos, ¿les han adelantado algo de lo que han logrado descubrir en nuestro país? Bueno, tuvimos mientras estuvieron acá algunos indicios de cuáles eran la problemática, y son indicios que no deben de sorprender a nadie. Pues la falta de tecnología, la necesidad de mejor y más equipo para la policía. Una cosa sorprendente es que dijeron que en términos de números creían que no se necesitaban más policías, que Nueva York con cerca de 10 o 12 millones de habitantes tenían 36.000 policías y aquí con 6 millones teníamos 26 o 27.000. Esa, digamos, que era algo que se iba a analizar con más profundidad. Después, ver si la organización de la policía actual responde a las necesidades reales que uno encuentra en el diario vivir. Porque la policía, acordémonos que fue creada de una manera bastante precipitada después de la firma de los acuerdos de paz, cuando se desmovilizan los cuerpos de seguridad, después de un hecho en que un policía nacional fue filmado por un canal de televisión asaltando un banco. Y entonces se tomó la decisión, quizás un poco de manera precipitada, de desmantelar los cuerpos de seguridad y acelerar la creación de la Policía Nacional Civil. La creación de la Policía Nacional Civil se percibe con una situación en aquel momento de que ya íbamos a entrar a la paz, que ya los problemas de violencia que eran vinculados a la guerra se habían terminado, pero no se pensó, creo yo, que después de toda guerra hay una etapa de posguerra donde queda gente con su psiquis afectada, quedan muchas armas en la calle, mucha gente que sabe matar y que no encuentra empleo, violencia social, mucho aspecto emocional que se ha perdido, la desintegración familiar por tanta gente que tuvo que emigrar por el mismo conflicto, y que eso iba a producir una realidad diferente en El Salvador a la que hubiéramos querido que tuviera. Entonces la policía se organiza para esa realidad, y hoy vemos que la necesidad que tenemos como ciudadanos es de una policía quizás un poco diferente. Algunos ejemplos. Hay policía de tránsito. Uno ve que hay un accidente y a veces pasan 3 o 4 carros de policía y no se detienen, porque son policías de otra división. La policía de tránsito tiene su jefe, pero además de su jefe responde al viceministerio de Transporte. Y la policía de turismo tiene su jefe en la policía, pero también responde al ministro de Turismo. La policía de Hacienda responde al ministro de Hacienda y a su jefe en la policía. La de investigaciones pues es netamente policíaca, pero entonces hay divisiones de policía que además tienen diferentes lineamientos y que están divididas regionalmente. Entonces tenemos un montón de policías para tareas demasiado específicas que a veces no se complementan, no se apoyan entre sí, y por eso cuando vuelvo al ejemplo del accidente,
podemos ver pasar 3 o 4 carros de policía, la gran trabazón ahí, y no se detienen porque no es la policía de tránsito. Entonces hay un aspecto de reorganización en la policía. Hay otro aspecto también, que es de devolverle la confianza a los ciudadanos en las instituciones. Los ciudadanos, tristemente, por unos cuantos malos elementos que siempre existen, pero que habría que sacarlos, los ciudadanos no confían tanto en la institución y ya no denuncian, ya no buscan a la policía, ya a veces le tienen miedo a la policía. Y eso es sumamente dañino en la investigación del delito y en la persecución del delito. Entonces, ahí hay que ver la manera en la cual la policía se vuelve a trabajar de manera tal en que se recupere la confianza ciudadana. Pero estas son algunas cosas que nosotros hemos visto y hemos venido señalando, que suponemos que en la investigación que hará y el resultado final que hará el exalcalde Giuliani y su equipo, pues va a señalar algunos de cuáles son las mejores maneras de corregirlo. Aspectos tecnológicos que a veces nosotros no los dominamos, que ellos ya tienen mucha experiencia, cómo encontrar en una escena del delito pistas que nos puedan llevar a encontrar a los delincuentes, cómo prevenir a través de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial, que ahora se está hablando mucho de eso en la campaña, pero aquí hasta hace poco todavía no teníamos ni siquiera para poder comparar los casquillos de las balas a través de computadoras, sino que se veían con tarjetas manualmente, y entonces pocas veces esa evidencia podía servir para cerrar un caso. Digamos, ya las huellas digitales que vemos hasta en las películas o en la televisión, que se saca por computadora y eso se hace rápido. Ese tipo de cosas que creo yo que ya tienen ellos muchísima más experiencia, nos pueden guiar en el camino de qué es lo que tenemos que hacer para conseguir más y mejores resultados. Enfatizo nada más que el problema de la seguridad tiene múltiples causas y tiene también múltiples áreas de trabajo en las que se tiene que trabajar. Pero aquí lo que está haciendo Giuliani es la priorización, y lo prioritario es el combate a la delincuencia, el pelear contra la impunidad, que aquí es arriba del 97% de aquellos que se capturan, 97% no reciben castigo, y tratar de recuperar los territorios, que eso es algo sumamente importante, porque si el territorio está tomado, ahí no hay más autoridad que los delincuentes. Claro. Entonces, en esas áreas es en las que hará mayor énfasis, consideramos nosotros, la propuesta de Giuliani y su equipo, porque creemos que eso es lo prioritario. El demás trabajo que está haciendo el Consejo, pues es un trabajo valioso, pero es en otras áreas que son importantes, pero no es la primera de todas, que es darle seguridad a la población. De eso precisamente vamos a hablar cuando volvamos de la pausa, y también de cómo ha recibido las primeras sugerencias o los primeros comentarios del equipo Giuliani el gobierno de El Salvador. Ya volvemos. Bueno, ya nos acompaña esta mañana también el señor Jorge Dabú, él es el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Buenos días, don Jorge. Conversábamos hace unos minutos acerca de las primeras sugerencias o comentarios que de repente ha empezado a dar el equipo de Rudolph Giuliani. Quisiera saber cuál es su impresión, cómo ha recibido el gobierno de la República los primeros comentarios del equipo Giuliani. A ver, quizás vale la pena comenzar diciendo que cuando ellos terminan su semana de trabajo acá en el país, se define que se van a mantener abiertos los mecanismos de comunicación con la Policía Nacional Civil, con la Fiscalía General de la República, con el objeto de ir rellenando espacios que hayan quedado o complementando información que sea necesario. Ese proceso se está dando, y lo más importante es que ellos están haciendo un análisis serio, completo, y están siendo bastante responsables, al grado tal que inclusive se llevaron del país, ya traducido al inglés, nuestra Constitución de la República, nuestro Código Procesal Penal y todas nuestras legislaciones, porque antes de comenzar a dar propuestas o ideas sacadas de la manga de la camisa, van a hacer un análisis de nuestra legislación, de nuestras estadísticas de crimen, de los recursos con los que ya vinieron ellos a ver que cuenta el país y las instituciones, y de las opciones, presupuestos, etcétera. Creo que ante un análisis de ese tipo no podemos esperar menos los salvadoreños que el gobierno le dé por lo menos la bienvenida, el beneplácito a una propuesta seria de esta forma. Así que estamos, digamos, contentos que el proceso va bien. Nos han confirmado que para los últimos días del mes de marzo
esperan que el documento esté listo. Ellos habían dicho entre 2 y 3 meses, lo mencionábamos contigo en la última oportunidad, y están prácticamente en cabal 75, 80 días, un poco menos de los 3 meses, y luego estamos verificando agendas con el señor Giuliani para ver si en la segunda quincena de abril ya lo podemos tener entregándole al país esas propuestas. Ahora, una pregunta, si se han llevado el marco legal, la Constitución, nuestras leyes penales, intuyo, ¿se espera que ellos propongan reformas a nuestras leyes o a la Constitución? Fíjese que una de las cosas que es importante es que ellos tienen que analizar cuáles son los obstáculos para que la policía sea eficaz y eficiente. Esos obstáculos pueden estar en falta de recursos, en falta de entrenamiento, en falta de estrategia o en falta de una legislación adecuada para esos objetivos. Ellos decían, nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos, agarramos a un delincuente que estaba quizás robándose la llanta de un carro, pero ese delincuente tenemos la capacidad de sacarle la información probablemente de otros crímenes, probablemente de otras personas, porque ese delincuente está de alguna forma relacionado con un delincuente de un nivel mayor. Ese tipo de cosas en este país no se pueden hacer. Entonces, ellos hablan de que es importante conocer, entender el andamiaje legal, entender cómo funcionan las instituciones, y eso te garantiza, Carlos, que es un estudio serio, es algo que se hace de una manera consciente de la realidad y tratando de buscarle soluciones y no salidas al problema que tenemos. Ahora, nosotros hemos escuchado al ministro de Seguridad, don Benito Lara, decir que van a escuchar lo que tiene que decir don Rudolph Giuliani y lo van a tropicalizar. Ahora, eso es lo que dice públicamente, pero digamos, ¿cuál es la sensación que les produce a ustedes? ¿Realmente existe esa apertura? Pues hasta el momento nosotros hemos visto apertura y hemos visto deseos de colaborar, porque yo creo que aquí la realidad se impone. O sea, tenemos un problema que nos agobia, que nos impide desarrollarnos, que nos hace la vida imposible, porque todo el mundo está pensando en cómo sobrevivir y defenderse en vez de cómo producir y prosperar. Y tenemos años de estar padeciendo de esto y han habido diferentes gobiernos, diferentes propuestas, diferentes tácticas o estrategias, y el problema continúa y se continúa agravando. Ahora tenemos a un especialista de nivel internacional, mundial, que viene a darnos un diagnóstico y una propuesta. Yo creo que sería muy tonto de nuestra parte el desatender o el no analizar a profundidad algo que nos viene a decir alguien que conoce de estos temas. Entonces esperamos nosotros que el gobierno va a tomar en serio el esfuerzo que se está haciendo para realizar este trabajo y para hacer esta propuesta, y lo va a tomar en serio. Claro que a veces es difícil si esto lo sale del esquema o resulta de que a uno le señalan a dónde tiene ciertas debilidades que tiene que corregir. El ejemplo, pues si yo estoy gordo y me dicen, mire, deje de comer y vaya a hacer ejercicio, y yo sé en realidad que lo tengo que hacer, pero no me gusta que me digan que estoy gordo. Y a veces tal vez no tengo la voluntad de ponerme a dieta y hacer ejercicio. Entonces, esta es una de las cosas que señalamos, que es una contribución que se está haciendo al país. Se le está dando al gobierno porque el gobierno es el encargado de manejar la seguridad pública por constitución, por ley. El Estado es el único que tiene el derecho de la fuerza legal, es el gobierno y quienes manejan la seguridad, y ellos serán los responsables de implementarlo, claro, con la colaboración de todos los sectores, nosotros incluidos, pero esperaríamos de que esto sea bien recibido, que sea analizado y que si es como esperamos, un plan serio, con muy buenas posibilidades de rendir buenos frutos para beneficio de los salvadoreños, el gobierno lo agarrará, porque si no lo agarra, creo que quedaría muy mal parado y tendríamos una evidencia de que aquí no hay voluntad para querer resolver un problema que nos afecta a todos. Ahora, don Jorge, hay un proverbio mongol que dice que puedes conquistar el imperio sobre el lomo del caballo, pero no puedes gobernar el imperio sobre el lomo del caballo. Ya sabemos que hay que recuperar los territorios, hay que combatir y reprimir el delito, pero dentro del Consejo de Seguridad también hay una serie de recomendaciones, son como 124 si mal no recuerdo, que van enfocadas a la prevención, a la reinserción y rehabilitación. ¿Qué pueden rescatar ustedes de eso que se puede empezar a implementar en el próximo medio año o año?
A ver, de esas 124 propuestas, 76 vienen de la época del expresidente Saca, para que tú tengas una idea de cómo se ha compuesto esas propuestas. No estoy diciendo si son buenas o si son malas, sino que son propuestas que ya tienen ratos de estarse ventilando y que desgraciadamente algunas que pudieran ser buenas no han funcionado. Hay un principio que cuando hablábamos con el señor Giuliani, él lo dejó bien claro, y es que dice, mire, siempre tienen que trabajar en reinserción, en rehabilitación, en todos esos hay que hacerlo. Pero si usted no detiene el crimen, es como que usted quiera quitarle sal al agua del mar por poquitos, nunca va a terminar. Este es un círculo vicioso que hay que romperlo. Si usted no rompe el círculo vicioso, todo lo otro se va a ir perdiendo y nunca le va a alcanzar el dinero para rehabilitar si esto continúa así. Entonces, el enfoque es detengamos que sigan agarrando más niños para ser más mareros, detengamos que exista la impunidad, detengamos que nuestra legislación privilegia al delincuente y no a la víctima. Detengamos eso, y una vez usted ha hecho eso, entonces las otras cosas van a funcionar. No quiero decir que esas 124 no sean buenas, claro que son buenas, pero hay un tiempo para la ejecución de cada una de ellas, y algunas es importante comenzarlas ya, porque no son de la noche a la mañana y hay que hacerlas. Pero mientras no se rompa eso, y la única propuesta que está orientada a romper ese círculo vicioso, por el momento, es la que vamos a entregarle al país a través del señor Giuliani. No hay otra que rompa ese círculo ahorita, sino hay unas que tratan de, digamos, ventilar esos temas. Señor Cardenal. Además vemos que en esas propuestas al mismo presidente, no estoy muy claro de cómo, le pone un precio de 2.000 a 2.200 millones de dólares, que en estos momentos pues no se tienen. Entonces nosotros somos de la idea que hay que comenzar por el principio, que hay que priorizar, y la priorización es el combate a la impunidad, es impedir que si continúe el reclutamiento, muchas veces forzoso o forzado, de niños que antes de llegar a su escuela o en su misma escuela donde deberían de estar aprendiendo y donde deberían de estarse formando para ser mejores personas y tener un mejor futuro y ser más productivos, ahí es precisamente donde las pandillas, las maras y grupos de crimen organizado llegan a reclutarlos y a robarles su inocencia y a robárselos del hogar. Entonces nosotros estamos convencidos que lo que hay que hacer primero es poner orden, combatir esta impunidad y devolverle al pueblo la tranquilidad. No es posible que exista en un territorio de un país zonas en las cuales ni siquiera la policía puede entrar. No es posible que continuemos viviendo aquí teniendo que pagarle impuestos al gobierno y tengamos que pagarle impuestos a la delincuencia, que tengamos que pagar renta, que tengamos que pagar peaje para llegar a algún lado, que nuestra gente, nuestros colaboradores en su casa no quieran salir después de las 7, las 8 de la noche porque les da temor de lo que les pueda pasar a ellos y a sus hijos. Entonces esa situación hay que cortarla, y la única manera de hacerlo es realmente con una estrategia adecuada. Aquí, por ejemplo, vemos nosotros en el plan, este es un análisis del plan quinquenal. Sí. Y vemos que el objetivo 3 es incrementar los niveles de la seguridad ciudadana. Y en estos objetivos, lo dejo para que lo leas, pero mencionan que van a reducir el índice de victimización en 10% y que van a reducir el número de personas en las cárceles en 40%. Vamos a hacer una interpretación así rápida. Reducir el índice de victimización, si hay 14 muertos en 5 años, van a reducir 10%, 1.4 menos muertos que los que existen. Nos parece que no es suficiente, que no es lo adecuado. Y si vamos a combatir la impunidad y vamos a combatir el crimen, dicen que vamos a reducir en 40% el número de presos o de, ¿cómo le llaman? Retenidos de libertad. Y entonces vemos nosotros que aquí la estrategia de despliegue de la policía es la policía comunitaria, pero la policía comunitaria no puede entrar a las zonas que están controladas por la pandilla. Entonces, ¿cómo queda esa estrategia? Pues en esa zona no hay estrategia, hay que hacer algo. Y creemos nosotros que esta propuesta que se va a presentar es una propuesta que debe ser analizada con mucha seriedad, con mucha
con mucha profundidad y tener la voluntad de echarla a andar, porque entre más pronto empecemos, más pronto habrá solución. Pero entre más posterguemos la solución o las acciones que se tienen que tomar, más tiempo vamos a tener que padecer de esta enfermedad que está tomando vidas de salvadoreños todos los días. Ahora, don Jorge, da la impresión que el gobierno, por lo menos públicamente, está agarrando el toro por los cuernos cuando tenemos al vicepresidente de la República expresándose en fuertes y contundentes términos acerca de que todo aquel que delinca será atrapado y no se va a tolerar. Pero el discurso va acompañado de acción. Esa es la pregunta clave que creo que si se la hacemos a los salvadoreños que están a diario sufriendo el embate de la delincuencia, te van a decir que del discurso a las acciones hay una distancia importante. Yo creo, Carlos, que el tema de la seguridad ha sido por excelencia el tema político electoral más explotado por los partidos políticos. Y eso nos ha llevado a que todo se maneje siempre como parte de un show político, parte de un... Y esto viene desde de la mano dura, la mano súper dura, y tú te recordarás aquellas imágenes de cómo se hacían, después la tregua falsa, la tregua que si no era falsa, que si los muertos han bajado, los anuncios de 30-40% de las reducciones antes de que esto... Todo ha sido una farsa. Hemos vivido en una situación de seguridad enmascarando debilidades, deficiencias institucionales. Y es por eso que es importante y es por eso que el esfuerzo que ahora se hace con una institución, con una empresa extranjera, independiente, que viene a ver al enfermo sin haberlo tratado antes, sin tener los exámenes de sangre anteriores ni las medicinas que se ha tomado, hacer un análisis y hacer propuestas serias. Yo creo que si de verdad queremos resolver el problema, hay que prestarle atención a lo que los expertos tienen que decir. Nadie al seno del Consejo es un experto. Ahí hay gente de buena voluntad, estamos incluidos nosotros, gente de buena voluntad que quiere que el país salga adelante, pero nadie es experto en seguridad. Si ellos fueran expertos en seguridad o el gobierno lo fuera, no tendríamos 14 muertos ahorita. Es gente buena que quiere ayudar, pero eso no es suficiente. Necesitas tener las políticas públicas, la visión estratégica y las acciones contundentes para que eso sea una realidad. Y es ahí donde creemos que este aporte, que este esfuerzo tiene que complementarlo. Y una cosa importante, y ojo que esto puede parecer un tema de semántica, pero no lo es. Cuando el gobierno dice, la seguridad es un problema de todos, tenemos que trabajar todos y hacerlo todos juntos, y hago una comisión de 60 personas y entonces yo me lavo las manos, eso no puede ser. Si bien cada uno de los salvadoreños tenemos un pedazo de responsabilidad de qué podemos hacer, la responsabilidad de la seguridad está en las manos del gobierno. Tú y yo no podemos ir a agarrar a un delincuente, llevarlo preso, hacer una... No podemos, no nos corresponde, no está en nuestras manos. Sí podemos ayudar a nuestro entorno, sí podemos participar en lo que podamos, pero es limitado el accionar y la participación de la sociedad, y lo mismo del Consejo de Seguridad. Es el Estado quien tiene el monopolio de la seguridad, de la legislación y la Fiscalía General de la República y obviamente el sistema judicial. Así que creo que eso hay que ponerlo en su contexto correcto, porque no nos podemos perder en esa semántica a veces, pero que puede generar confusión. Bueno, el poder definitivamente, si te lo dan, si te lo delegan a través del voto, tenés que ejercerlo. La pregunta es si a través de la fracción legislativa del partido de gobierno o del Ejecutivo, por ejemplo, se ha hecho algo para dotar de mejores recursos a la Fiscalía General de la República, o por lo menos presionar, ya sea públicamente o detrás de lo público, a la Corte Suprema de Justicia para que efectúe una depuración de jueces que nos lleve tal vez de repente a elevar ese 3% de sentencias condenatorias, porque le parecería a mucha gente en este país que si solamente el 3% de todos los casos que se judicializan van a condena, o los abogados defensores son muy buenos o los fiscales son muy malos. O las pruebas que se presentan no son las adecuadas. O los jueces muy flexibles. Y hay de todo un poco. Eso es la conclusión a la que estamos llegando.
Una de las cosas que investigó, que señala el estudio que está haciendo Giuliani, es algo que también hemos venido señalando desde hace tiempo, y es que para combatir la delincuencia tiene que haber coordinación entre todas las instancias del Estado que están vinculadas a ese combate a la delincuencia. Tiene que trabajarla la Fiscalía, la Policía, el órgano judicial y algunos otros órganos adicionales. Por ejemplo, las pruebas de balística las tiene el Ministerio de Defensa. Entonces ahora el Ministerio de Defensa tiene que ser considerado también en toda esta estrategia global. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que vemos claramente. El otro día me invitaron a platicar con unos jueces, a darles una charla informal. Y me decían ellos, miren, nosotros somos señalados constantemente de que nosotros no condenamos a los criminales, pero nosotros tenemos una ley que cumplir, sea buena o sea mala. El Código Penal, el Código Procesal Penal dictaminan un cierto comportamiento. Nosotros somos de la opinión que hay que cambiarlos. Lo dijimos desde el comienzo, que el Código Penal y Procesal Penal era para suizas o para suizos y no para la realidad salvadoreña. Pero bueno, dicen ellos, nosotros tenemos este código que es la ley, que es la que nos tenemos que basar. Pero de repente nos traen casos aquí donde capturan, a veces de forma mediática, a veces para calmar el clamor popular, capturan a 10, 8 muchachos y dicen, estos van acusados de asesinato. ¿Y dónde está la pistola? ¿Quién los vio? Las huellas digitales, todas las pruebas. Entonces, cuando vienen 8 aquí acusados de asesinato y no hay sustento para poderlos condenar, los tenemos que dejar ir. Yo les comentaba también de que lo que se dice es que hay unos jueces que no son capaces, otros que son temerosos y otros que puedan ser corruptos, y que hay que arreglar esa situación para que en realidad esté la gente que tiene que estar, que esté la gente en el lugar del sistema judicial, que esté la gente en la fiscalía, que esté la gente en la policía idónea, comprometida, con vocación de servicio, de sacrificio, porque es un gran sacrificio. Pero hemos llegado a la conclusión de que esto solo se va a lograr en la medida que exista presión de la opinión pública, porque en este país tristemente todo se mueve por réditos electorales. Vivimos en elecciones, un año sí, el otro también. Vivimos en campañas electorales y todas las acciones de los políticos no van enfocadas a resolver los problemas, sino que van enfocadas a cómo voy a ser percibido y cómo eso va a repercutir en los votos que yo voy a recibir en la próxima elección. Pero ya la población tiene derecho a exigirle a los funcionarios que se eligen y que se pagan con los impuestos y el sacrificio que nosotros damos, a que cumplan con su función y a demandarles resultados, porque esa es otra cuestión. Se habla, pero nunca se miden los resultados, nunca hay calendario, nunca hay compromisos de fechas en las cuales se van a ir viendo avances, y entonces la gente ya no ve la luz al final del túnel, y cuando la ve cree que es el tren que viene en sentido contrario a atropellarnos. Y por eso es que se ha perdido la esperanza, y todas las encuestas señalan que la gente en lo que se ve en el futuro y lo que quisiera hacer es emigrar, y esa es una tristeza que le cuesta mucho al país y que debemos de ver cómo se corta. Concluyendo, creo que la opinión pública, y este es un gran trabajo que realizan los medios de comunicación, tiene que estar bien informada para tomar decisiones que le permitan presionar de manera correcta a los funcionarios a que resuelvan los problemas y a que den resultados en beneficio de la calidad de vida de los salvadoreños. Ok, con ese ya nos quedamos. Vamos a la pausa y seguimos hablando de seguridad. Vamos a hablar de homicidios y también de tregua. Ya volvemos. Bueno, a principios de este año, en enero, recuerdo que la primera mitad de ese mes, los homicidios rondaron casi diariamente como los 14. Luego de la segunda mitad, bajaron casi a la mitad, 7,5. Hace unos días escuchábamos al director de Medicina Legal, el doctor Fortín, decir que no le parecía a él, en su apreciación, que esto fuera producto de una política de seguridad, sino más bien de lo que anteriormente se ha conocido como tregua o negociación. Ahora, sabemos, por ejemplo, también que los principales líderes de las pandillas no han regresado supuestamente al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, como se había dicho. Ahora, algunas personas creen que, si bien es cierto, no le vamos a llamar tregua, sí se tiene que dialogar con los grupos de pandillas dentro de lo que es el marco de la ley, para tratar de que ellos, usando su influencia básicamente, y a cambio de no seguir delinquiendo, en el mejor de los casos, bajen los homicidios. Don Jorge. A ver, suena tan bonito
que todos quisiéramos que fuera cierto, pero tendríamos que ser ingenuos para asumir que eso va a suceder de esa forma. Dialogar con grupos de este tipo no es una garantía de sostenibilidad de la baja de homicidios, de dejar de extorsionar a la gente. Puede ser un mecanismo de buscarle las iglesias, recuperar alguna de las almas, pero no estás resolviendo la estructura criminal, no estás rompiendo esos círculos de crimen, y tampoco vas a hacer algo diferente a lo que sucedió antes, a menos que el gobierno haga o acepte algo, porque si el encargado de la seguridad ofrece algo que a ellos les interesa, es probable que tenga resultados de carácter coyuntural, porque ya sabemos que eso no funciona. De hecho, hablábamos recientemente con algunos de los expertos, cuando estuvo la gente del señor Giuliani acá, se hizo una mesa con expertos en seguridad del país y se hizo la idea de tratar de encontrar un ejemplo en la historia del ser humano en donde una tregua con el narcotráfico, con los delincuentes, con los asesinos hubiera funcionado, y no la podés encontrar en ningún lugar del mundo. No podemos asumir que los seres humanos o la iglesia o los pastores de un país, de un momento, son diferentes a los delincuentes, a los pastores, a la iglesia de otro momento. Es el ser humano. Y hay una condición. Fíjate que el viernes, este viernes recién pasado, estaba escuchando en la radio a uno de los comisionados que tiene que ver con la parte de la evaluación de los policías y su desempeño. Y él estaba hablando, entre otras cosas, decía que tú puedes hablar con alguien que quiere cortar su cordón umbilical con estas organizaciones del crimen, pero cuando ves estas organizaciones que buscan asesinar policías, ponía el ejemplo que habían llamado que una señora estaba enferma y que por favor llegaran la policía, y cuando llega la policía era una emboscada para matarlos. Dice él en la radio, en la entrevista, ¿y ustedes creen que esa gente que tiene la buena voluntad de hacer las cosas? O sea, no, debemos diferenciar. O sea, no estoy diciendo que no lo hagan, por supuesto que hay que hacerlo. Ojalá se hubiera hecho hace 20 años y hace 15 años, pero bueno, hay que hacerlo. Pero eso no te va a resolver de manera permanente el problema que estamos afrontando. Yo creo que también hay que ponerle el verdadero significado a las palabras y a quien las hace. En la tregua 1, para llamarlo de alguna manera, ahí empezamos a ver que primero es una cosa que surge de una nebulosa, sale sin que se sepa y sin que nadie se quiera hacer cargo. Cuando los asesinatos en teoría empiezan a bajar, entonces ya empiezan a surgir algunos que quieren ser padres de la criatura diciendo que es parte de una estrategia de seguridad, algunos funcionarios públicos. Después, cuando se ve que eso se revierte, que empiezan a haber cantidad de tumbas clandestinas, un montón de desaparecidos, que las muertes de los ciudadanos honrados no bajan y que lo que están haciendo es potenciando que los territorios, que las pandillas o los grupos criminales se consoliden en ciertos territorios, entonces la gente se empieza a echar para atrás y entonces ya nadie es padre de la tregua, y hasta hace poco pues que el gobierno reconoció que el gobierno anterior había estado involucrado en la tregua. La población la rechazó porque no vio ningún beneficio, aunque las muertes hayan sido menos y toda vida es valiosa, y le damos gracias a Dios que le dé una oportunidad a uno de vivir un día más para ver si uno se corrige, pero la población en términos generales, más del 80%, no estaba de acuerdo con la tregua. Hoy venimos a la segunda etapa, una tregua 2, ante el aumento de la delincuencia y ante lo que se siente que no existe una estrategia exitosa que dé resultados para parar esto que está desesperando a la gente. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se recurre de alguna manera con algunas modificaciones a la tregua 2. Y ahora se habla diálogo, pero no es diálogo. Vamos a negociar, pero no vamos a negociar. Y hoy salió una caricatura en un periódico que creo que le daba en el clavo a la situación. Las iglesias pueden dialogar con los delincuentes, con todo el mundo deben dialogar para ver si le salvan el alma, que se confiesan, si se arrepienten. Uno no le puede decir a una iglesia no dialogue con el pecador, porque esa es su función. Pero ahora, ¿qué se hace con ese diálogo? El Estado lo que tiene que hacer es cumplir la ley. El Estado no puede estar dialogando, porque el diálogo
va llevando, el diálogo del Estado nos va llevando ¿a qué? A una negociación. Y en una negociación, ¿qué es lo que sucede? Tú me das y yo te doy. Y a alguien que ha violado los derechos de los ciudadanos, que ha violado la ley, en algunos casos que está preso, ¿qué es lo que tú le vas a ceder? Privilegios. Y al cederle privilegios se está debilitando la misma estructura del Estado. Porque entonces, ya saben cualquiera que ponen en jaque al Estado matando policías, creando un acto terrorista, Dios no lo permita, lo que sea, y entonces ellos van a obtener por esos métodos sus propósitos y sus objetivos. Y entonces eso, como dice Jorge, a través de la historia ha demostrado que no se funciona en ningún lado, ni ha funcionado en ningún lado y no va a funcionar tampoco aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación. Y el gobierno tiene que tener transparencia, hablar claro y decir la verdad de qué es lo que está sucediendo para que nosotros los ciudadanos podamos tener algún grado de calma o tranquilidad de que nuestras autoridades están haciendo su deber y nos están protegiendo. Ahora bien, algunos dicen que estos movimientos que de repente se dieron al interior de las cárceles y estos privilegios son privilegios que de hecho están contemplados dentro de la ley penal. Don Jorge. A ver, yo me recuerdo cuando fue el primer movimiento de los primeros cabecillas de Zacatrás hacia Ciudad Barrio, si no me equivoco, fue una semana antes de las elecciones del 2012, si no me equivoco, creo que tuvimos elecciones en el 2012. Sí. Y me acuerdo haber hablado por teléfono de ANEP con el ministro de Seguridad y le dije, mire, nos han comentado esto, ¿qué es lo que está haciendo? Y me dijo, solo los estamos moviendo porque les vamos a dar unas películas y unas charlas espirituales. Fue lo que me dijo en esa oportunidad el ministro de entonces sobre ese tema. Yo no sé si eso es parte, lo desconozco, yo no soy un abogado y menos un abogado que tenga que ver en esos temas, si eso es parte de lo que está ahí contemplado. Pero lo que vive el país, la inseguridad, la zozobra, la falta de centros penitenciarios adecuados, de controles en las redes de teléfonos para que no hayan extorsiones, la corrupción muchas veces en los mismos centros penales, te dicen que hay ciertas cosas que sencillamente no cuajan en el momento en el que estamos viviendo. Ya que mencionó las telefónicas, hay una propuesta de ley para sancionar a aquellas empresas que suben la potencia de sus antenas cerca de los penales. Entiendo que ya inclusive el superintendente anterior había tenido algunos diálogos con algunas de las empresas para ver cómo le bajaban, porque entiendo que le suben la potencia en esas zonas y entiendo que había comenzado a funcionar. Lo ideal es que lo hagan por convicción, no por una imposición legal, pero si es necesario hacerlo en esas zonas, creo que tienen que hacerlo. Lo que llama mucho la atención es que se tienen los bloqueadores de señal supuestamente en los centros penitenciarios, pero no funcionan. O si funcionan, los bajan recién instalados. Hay algo que tampoco está funcionando en los centros penitenciarios y que también vale la pena ver cómo se habla con las telefónicas, pero también cómo se maneja esto con los centros penales. Bueno, Luis iba a agregar algo. Sí, decían de que este es un ejemplo. Decía alguien de los centros penales, miren, aquí tenemos tal control que no pasa ni una mosca. Y aquí no se preocupe que su teléfono no va a funcionar. Y como gran cosa, añade, el día de ayer llevamos a cabo una requisa y confiscamos 56 teléfonos. Entonces uno dice, bueno, si no pasa ni una mosca, ¿cómo pasaron los teléfonos? Y si tienen 56 teléfonos, ¿para qué quieren teléfonos si aquí no hay señal y no pueden llamar? Entonces, algo no huele bien ahí, algo está pasando que tiene que ser corregido. Dentro de eso también está el hecho de lo que señalan las telefónicas, que dice que los centros penales fueron construidos en otro momento dentro de centros urbanos o lugares urbanos donde hay población y que entonces ese bloqueo afecta a veces a muchos de los pobladores que hay por ahí. Pero ahora lo que sucede es que las bandas criminales se han tomado los vecindarios cercanos a los centros penales, los están rodeando e inclusive desde los vecindarios lanzan teléfono y lanzan una serie de productos ilícitos o prohibidos hacia el interior de los centros penales, lo que hace más difícil el control. Pero aquí lo que es obvio entre lo que ha dicho Jorge y el ejemplo que estoy dando es que
si sabemos cuál es el problema, ¿por qué no se toman las medidas para corregirlo? Las medidas no suenan o no parecen muy complicadas. Tener honestidad por la gente que maneja los centros penales, tener un control adecuado y hacer la parte tecnológica para impedir que de los centros penales estos centros se conviertan en oficinas corporativas del delincuente para dañar a los ciudadanos honrados, porque la misma policía acepta y dice que de los centros penales se ordenan muchos crímenes. Entonces, si en la tregua se está negociando con ellos para que los que están en los centros penales reciban beneficios y desde ahí esos beneficios repercutan en menos muertos allá, es reconocer que desde los centros penales se maneja el crimen organizado. Y añado una cosa más, lo han documentado ustedes. ¿Cómo es posible que en un centro penal hay ciertas cosas que la ley les da derecho porque son seres humanos y tienen que ser tratados con dignidad de seres humanos? Pero yo no sé si esa dignidad incluye hacer fiestas de cumpleaños, llevarle prostitutas, sacarlos los fines de semana y otra serie de cosas que uno escucha, documentadas por la misma prensa, que están sucediendo ahí y que dan mucho que pensar. Ok, con ese nos quedamos, vamos a la pausa y hablamos un poco del Tribunal Supremo Electoral y las elecciones. Ya volvemos. Bueno, poca publicidad para educar a la gente sobre cómo votar y también una papeleta de la que algunos partidos se han quejado, como esta empresa. Don Jorge. Bueno, yo creo, Carlos, que el primer pecado aquí es que seguimos teniendo un Tribunal Supremo Electoral que trabaja para los partidos políticos y no trabaja para los salvadoreños. Ese es el primer problema. Con gente capaz o incapaz, no estoy argumentando eso, pero todas las cosas que suceden al seno de una institución que es manejada por intereses políticos partidarios trae como resultados este tipo de cosas que estamos viendo ahora. La papeleta, hay argumentos de los dos lados. Uno es, tomamos una decisión aquí adentro por mayoría, porque entiendo que no fue de consenso, que los que se retiraban les íbamos a dejar el espacio. Los otros dicen, mire, hay un principio que está arriba de eso. Arriba hay una disposición administrativa o jurídica interna que son principios constitucionales que tienen que ver con igualdad, que tienen que ver con equiparar y más en un proceso eleccionario. ¿Qué pesa más? A mi juicio, un principio de constitucionalidad de derechos y de igualdades. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestros políticos, los representantes de los partidos políticos son expertos en encontrar la ventana medio abierta para meterse y hacer una fechoría. Y eso lo hemos venido viendo siempre. Nunca se me va a olvidar la sinvergüenzada, porque no tiene otro nombre, del expresidente Funes en televisión, violando todos los principios, y un Tribunal Supremo Electoral con representantes de todos los partidos, porque ahí peca por acción y por omisión el que habla y el que se queda callado, que a las 4 de la tarde vino a decir, sí, miren, fíjense que quizás no era correcto. O sea, ese tipo de cosas te demuestra que estas instituciones son de adorno, son de papel. Lo primero que deberíamos hacer como sociedad es exigir, y vamos a trabajar aliados por la democracia, FUSADA y otras instituciones, para que se corrija de una vez a través de legislación una separación de las funciones administrativas de las funciones electorales del Tribunal Supremo Electoral. Hoy por hoy, cada día que pasa, pierde credibilidad el Tribunal Supremo Electoral y lo ha venido perdiendo a través de las elecciones. Y te repito, los que están ahí sentados por acción o por omisión son todos igual de cómplices en este tema. Señor Cardenal. Sí, yo creo que es una lástima porque tanto nos ha costado la democracia que la podemos echar a perder por estas vivezas de ratón, donde se trata de competir con ventajas o con dados cargados a favor de uno o del otro. Esto de las papeletas es nada más una manifestación, porque en diferentes lugares el efecto que tienen las papeletas es diferente, pero claro, en Santa Tecla, o en La Libertad, perdón, y en San Salvador, donde se elige la gran mayoría de los diputados, 24 aquí y 10 allá, eso tiene un impacto importante que llena de dudas la elección y puede generar problemas a la hora del conteo de votos. Llena de dudas porque se dice, bueno, se está tratando de favorecer a un partido por encima de los demás. Pero además se presta para el día de las elecciones, en donde va a haber conteo de votos,
que ya de por sí va a ser complicado con esto de los votos cruzados y todo. El tener amontonados, alguien decía, la papeleta Citram, donde tienen amontonados a todos ahí, el otro carril está chele para que pase el partido político en el gobierno. Lo que puede suceder es que a la hora de marcar, primero fíjense que ni siquiera le pusieron número a las casillas, porque estaban muy apretados. Entonces ahí los candidatos están anunciándose, vote por la casilla 1, vote por la casilla, y ahí va a tener uno que ir contando en 24 a ver cuál es la casilla que le corresponde. Las fotos quedaron bastante chiquitas, aquellos que no tengamos buena vista, habrá que llevar una lupa para encontrar la cara del candidato. Todo eso enturbiece una elección que debería ser transparente, que debería ser facilitarle al electorado a que ejerza su derecho al sufragio, y debería de corregirse. Entonces, si tenemos ese problema, lo lógico es que están muy apretados y ahora hay un poquito más de espacio, que se amplíe para que exista mayor facilidad para el votante para poder votar. Entonces, se está llenando de dudas el proceso electoral y se puede complicar a la hora de contar los votos si por estar tan pegados se le marca de casualidad con la puntita la cara o la bandera del otro candidato. Van a haber o pueden haber algunos problemas el día de las elecciones. Entonces, este tipo de cosas, repito, se deben de evitar. Y los funcionarios que están ahí para fortalecer la democracia deberían de estar trabajando en ese sentido, no para darle beneficios o cargar los dados a favor del partido que lo llevó a ese puesto. Entonces, creo que hay que trabajar bastante en esto y la población debe manifestarse y exigir que haya equidad, igualdad, transparencia y que se respete la voluntad de los ciudadanos. Caballeros, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Y a ustedes, amigos, los espero entonces mañana y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.